Hebreas de la Fe. Conozca la palabra a través de las raíces hebreas. Sienta la frescura de la palabra que ha permanecido en los tiempos. Todos los miércoles a las 5 de la tarde, bajo la conducción del pastor Miguel Palacio. Raíces Hebreas de la Fe. Muy buenas tardes a todos los hermanos y amigos que una tarde más, por la misericordia de nuestro Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en vuestra emisora amiga Radio Alabanza en el 107.9 del dial en Oviedo y en Asturias, y también por medio de internet en Radio Alabanza, donde podéis sintonizarnos bajo el patrocinio de nuestro hermano Diego Jiménez y nuestro hermano Ángel, que está en medio de el panel de control. Les saludamos a todos en el nombre del Señor Jesús. A todos los hermanos y amigos que en esta tarde, en diferentes partes, no solamente en Oviedo, ahí en el dial de la radio, sino también por internet, nos están escuchando en España y en diferentes partes del mundo. Le mandamos un saludo cordial, que os habla vuestro hermano Miguel, desde la capital de España, desde Madrid. En este vuestro programa semanal, todos los miércoles a las 5 de la tarde, Raíces Hebreas de la Fe Cristiana. Es un programa donde nos reunimos a escudriñar con humildad, con amor y con respeto las raíces hebreas de la Escritura. En esta tarde vamos a hablar acerca de la sinagoga. El Nuevo Testamento está lleno de escrituras y escenas y milagros, predicaciones, mensajes, hechos importantes que sucedieron dentro de este escenario, si así se le puede llamar con todo respeto, que es la sinagoga. Quisiéramos hablar un poco qué consistía la sinagoga, cómo estaba compuesta, quién la dirigía, qué elementos había, cómo era el mobiliario, qué papel importante desempeñó durante el templo y después de ello. Y para ello lo vamos a hacer de una manera que alguien nos acompañe. Cuando vamos a conocer a algún lugar, no hay mejor manera que alguien que ha sido asiduo a ese lugar o que es habitual a ese lugar nos lo enseñe. Y para eso vamos a tener al ilustre maestro, al ilustre rabino, al ilustre apóstol, al ilustre hermano y al ilustre amigo San Pablo, Saulo de Tarso. Vamos a ir del brazo de San Pablo como si fuera un hermano más que hoy nos encontramos. Para hacer más ameno el estudio acerca de la sinagoga, vamos a ir de la mano del hermano, del maestro San Pablo, y él va a ser el que nos va a ir enseñando en esta tarde acerca de la sinagoga. Cada mañana en el sábado, en Roma, o en Corinto, en Antioquía, en Alejandría, en Efeso, o en cualquier otra ciudad o pueblo del Imperio Romano, o en donde quiera que había suficientes judíos para formar una comunidad, ellos siempre se reunían para orar y para estudiar en las sinagogas. Pero nuestro hermano, el apóstol Saulo de Tarso, o el hermano Pablo, o el apóstol Pablo, como vosotros gustéis, como es mejor conocido, la sinagoga es un sitio natural para él, para dar las buenas noticias del Mesías, para dar las buenas noticias del Evangelio al pueblo judío, que estaba disperso por todo el mundo conocido en aquel entonces. Y así también a los gentiles. Saúl, o Pablo, era un judío y también un ciudadano romano, que fue nacido en la diáspora y educado en Jerusalén también, a los pies de un eminente maestro llamado Gamaliel, encontramos en Hechos 22:3. La principal autoridad entre los fariseos de su época. El apóstol Pablo era un conocedor del griego y del hebreo. Se sentía en casa en el mundo judío.
como sabes. Así que, ¿por qué el apóstol de los gentiles escogió la sinagoga como el lugar para traer el evangelio al mundo? ¿Cómo quedó su proclamación del evangelio en el contexto de la sinagoga? ¿Por qué la sinagoga? Podríamos preguntar a Pablo, ¿por qué eras habitual de la sinagoga? Para entender todo esto, debiéramos conocer el papel antes que la sinagoga tenía para los judíos y para el mundo en general. Si le preguntáramos a Pablo por qué es de ir a predicar a la sinagoga, él nos diría, primero tenéis que conocer la sinagoga. Entonces le decimos a él, pues enséñanosla en esta tarde, queremos que tú nos enseñes. En la época de él, de San Pablo, de Saulo de Tarso, la sinagoga ya era una institución bien establecida en el mundo judío. En la dispersión de los judíos y también en la tierra de Israel, sus raíces nos tenemos que remontar a los días del cautiverio babilónico, cuando todos los israelitas que fueron exiliados fuera de Israel no tenían el templo para acudir y estaban en Babilonia, se tenían que reunir en un lugar para la oración y para oír quizá simplemente la Torá. Bien, a diferencia de los antiguos lugares altos donde los israelitas practicaban la idolatría, la sinagoga creció como un suplemento del culto en el templo. Claro, los que estaban exiliados en el cautiverio babilónico, no tener templo, que el templo era el centro espiritual del mundo judío, a no tener templo, tenían que tener un lugar donde practicar el culto. Bien, pues en las ciudades de la dispersión donde ellos estaban, en la diáspora y posteriormente en las zonas más distantes de Jerusalén, había necesidad de tener un centro espiritual, por supuesto, para la vida de la comunidad que fuese compatible con el templo que ahora ellos no podían frecuentar. Bien, al principio las personas solían reunirse en casas o en otros lugares disponibles. Habitualmente ellos construyeron edificios para el propósito de hacer una asamblea religiosa y pública. La asamblea, así llamada en hebreo, Knesset, y el lugar de la asamblea se llama Beit Knesset. La palabra conocida como sinagoga viene de la palabra griega sunagogei, es decir, la palabra sinagoga no es una palabra hebrea, sino que es una palabra griega, viene de la palabra griega sunagogei. La palabra para sinagoga es Knesset o Ba Knesset, que significa la casa donde nos reunimos. Bien, pues debido a que la sinagoga es principalmente un producto de la dispersión por no tener un lugar de templo, aunque sí que es verdad, también podemos ver en el Nuevo Testamento como el Señor Jesús, cuando iba a diferentes aldeas, cada aldea también tenía su templo. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Galilea, que estaba alejada bastantes kilómetros de Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo, como no se podía ir diariamente porque había como cerca de 7 o 8 días de camino desde la Galilea a Jerusalén, prácticamente era muy difícil, a no ser por las fiestas anuales, las fiestas santas del Señor, que ya hemos hablado bastante en esta vuestra emisora, en este programa Raíces Hebreas de la Fe, pues en cada aldea, por ejemplo Nazaret, tenía su sinagoga, vemos al Señor allí predicar y un hombre allí dentro de la sinagoga poseído por un demonio se manifestó. También vemos al Señor predicando, yo soy el pan de vida, a la ciudad de Galilea, en Capernaum. Vemos al Señor también, en fin, en varias ciudades que estaban alejadas del templo, pero prácticamente, como estamos diciendo, la sinagoga es un producto de la dispersión. Cuando el pueblo se dispersó, pues la sinagoga es cuando se fundó. Se entiende que sea llamada comúnmente por su nombre en griego, el idioma por la dispersión, porque los mismos hebreos la llaman así, sinagoga, en la época del Segundo Templo. Hay un fascinante proceso histórico
que unió la sinagoga con el templo, como estamos diciendo hace unos segundos, con el templo en Jerusalén. En el periodo del Segundo Templo, el ministerio de los sacerdotes se organizó en 24 secciones, según las 24 familias de los sacerdotes nombradas en la Biblia. Cada familia de sacerdotes subían a Jerusalén y servían en el templo por 2 semanas cada año, 1 o 2 semanas cada año. Cuando ellos venían de las varias comunidades dispersas, traían con ellos ofrendas de sus comunidades, acompañados por los levitas y por los laicos de la comunidad, que eran capaces de viajar con toda esta familia sacerdotal. Los que permanecían atrás acostumbraban reunirse en las sinagogas y rezar las mismas o orar las mismas oraciones que acompañaban sus ofrendas en el templo en el momento que las ofrendas eran presentadas. Cuando ellos regresaban de Jerusalén, traían junto con ellos oraciones y canciones del templo que ellos enseñaban a la gente. Así el servicio de la sinagoga se desarrolló paralelamente al templo sin llegar a ser un rival. Bien, veamos a ver ahora la estructura de los servicios en la sinagoga. ¿Qué servicios se prestaban en la sinagoga? El orden de oraciones en el servicio de la sinagoga se creó sobre la práctica del templo, cogiendo como ejemplo el templo. Un servicio comenzaría con canciones, coros, cántico de apertura, himnos, salmos, y cuando el número necesario de hombres adultos había en la sinagoga, que se llama minyan. Un minyan es un grupo de 10 hombres mínimos para hacer un grupo de oración. Si estaban estos 10 hombres o este grupo minyan estaban presentes, el llamado para adorar podía ser dado. Posiblemente esto era seguido por la recitación del Shema Israel, Deuteronomio 6:4-9. El Shema Israel es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Bien, se empezaba con esta recitación del Shema en la mañana y al anochecer, con bendiciones correspondientes antes y después de la recitación de Deuteronomio 6:4-9, que hemos dicho: el Oye Israel, el Señor nuestro Dios, Señor es uno. Los rabinos concibieron que en el conjunto de oraciones diarias conocidas como las 18 bendiciones correspondían a los sacrificios ofrecidos en el altar. Por lo tanto, se tenían que recitar en la sinagoga 3 veces diariamente, en la mañana, en la tarde y al anochecer, junto con otras oraciones adicionales el día del sábado y también en las fiestas, correspondiendo así con los sacrificios que a esas mismas horas, al amanecer, al atardecer y al anochecer, se hacían en el templo. El Kadís era otra antigua oración, semejante en contenido a la oración del Señor. Era con cánticos después de leer la Torá y de leer los profetas. La lectura de la Torá era, por supuesto, uno de los puntos principales. Hoy estamos familiarizados con, o quizá algunos, la sinagoga, que son judíos, están familiarizados con, y nosotros en las iglesias, cada vez con la predicación, con el mensaje. Bien, pues cada sábado la sinagoga un ciclo anual en que la Torá se divide en 54 porciones, una porción para cada semana del año. Así se empieza la fiesta del Yom Kippur, cerca de Yom Kippur, y se termina justamente al año siguiente. En tiempos talmúdicos, la Torá era leída según un ciclo de 3 años. Es incierto, pero a menudo algunos asumen que el ciclo de 3 años estaba en uso en los tiempos del Segundo Templo, en la época del Señor Jesucristo. En cualquier caso, la lectura de la Torá era seguida por una lectura de los profetas,
que era escogida y posteriormente fijada. Así vemos cuando el Señor cogió el libro de Isaías y leyó el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque en alguna manera era similar el tema que predominaba y cada porción semanal que se leía de la... Bien, si había sacerdotes o levitas presentes, ellos eran llamados primero para leer la Torá. Después las lecturas eran continuadas por cualquier otra persona. Cada lector recitaba una bendición antes y después de que se fuera a leer la Torá. Cuando se terminaba la lectura de la Torá, el rollo era devuelto al arca, como hemos dicho nuestro Señor Jesucristo hizo, y se recitaba la lectura también de los profetas. Queremos decir que cuando el conocimiento de la lengua hebrea disminuyó entre la gente, llegó a ser costumbre proporcionar una traducción simultánea en arameo. Estas traducciones eran en forma libre, a menudo incluían comentarios hechos por los traductores. Además de las traducciones, eran común para hombres instruidos en la sinagoga hacer un comentario de los pasajes leídos, como el Señor hizo. Esta escritura se ha cumplido en medio de vosotros, dijo el Señor. Ya que el propósito de la sinagoga era tanto para el estudio como también para la oración. Tenemos también que ver, vamos a ver, para que sea una manera ilustrativa, el mobiliario del templo. El mobiliario de la sinagoga era a veces magnífico, a menudo austero, pero siempre había asientos para la gente. Había una mesa para la lectura de la Torá y un gabinete llamado arca, en el que se guardaban los rollos de la escritura. La elección para la construcción de una sinagoga era siempre en un lugar alto. En un lugar alto si era un pueblo, en la parte más alta del pueblo, o cerca de un río. Hemos hecho 16:13, que allí se juntaba la gente y escucharon aquellas mujeres el mensaje en la boca de San Pablo. El río proporcionaba una fuente de agua para la purificación ritual, como era requerida según las leyes judías. Cada congregación tuvo uno o varios gobernantes de la sinagoga, o principales, como dice el Nuevo Testamento, o principales de la sinagoga. En griego la palabra es ag-sunogogos y en hebreo es ros kilá o ros amnese. Encontramos principales de la sinagoga en Marcos 5:22, ahí tenemos uno, en Lucas 13:14 tenemos otro. Este principal no era necesariamente el rabino, sino el líder o un líder de la comunidad, podríamos decir como un presidente. Su deber era la administración de la sinagoga. Había también un azán, o así decirlo, una especie de sacristán, para cuidar las facilidades, o diácono, para cuidar las facilidades, para cuidar los rollos, Lucas 4:20, y anunciar el comienzo del sábado y los días festivos, y también para decir los tiempos para la oración. En cada servicio, alguien era escogido para ser lo que en hebreo se dice el Selah Tzibur, o representante de la congregación, y a esta persona se le mandaba dirigir la oración. Esta no era una posición oficial, pero sí una función para ser realizada por alguien que fuera competente. Es decir, no había alguien ya, por así decirlo, consagrado, sino que era alguien que libremente se elegía del pueblo, pero que tampoco podía ser alguien incompetente o con mal testimonio. Bien, vamos a proseguir con este programa de la sinagoga, y ahora, claro, cogeremos a nuestro maestro, a nuestro apóstol, a nuestra eminencia, a nuestro hermano Pablo, a nuestro hermano Saulo de Tarso, y le veremos a él también en la sinagoga. Pero antes haremos una pausa musical y enseguida volvemos en este vuestro programa Raíces Hebreas de la Fe, en esta semana hablando de la sinagoga y las actividades dentro de la sinagoga. En un momento, una pausa musical y seguimos con el programa.
tengo nada es mío, es un regalo del Señor. De todo lo que tengo nada es mío, me lo ha regalado el Señor. Y hasta la respiración todo se lo debo a mi Dios. La salvación que me has dado no la podría comprar, pero tú a mí me la has dado sin tener a cambio que nada dar. Cuánta bondad. Plata ni el oro se compara a los tesoros de mi Dios. Ni la plata ni el oro se compara a los tesoros de mi Dios. Su gran favor es el perdón, su gran regalo es el amor. La salvación que me has dado no la podría comprar, pero tú a mí me la has dado sin tener yo a cambio que nada dar. Cuánta bondad, Señor. La salvación que me has dado no la podría comprar, pero tú a mí me la has dado sin tener yo a cambio que nada dar. Cuánta bondad, Señor, cuánta bondad, Señor, cuánta bondad, Señor. Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta pausa musical y estamos viendo qué es la sinagoga. Y la estamos viendo, decíamos al principio del programa, tratándola de ver dirigidos por una persona que la conoce, una persona que es un maestro eminente, un apóstol eminente y también un hermano que es el apóstol Pablo. Bien, hemos estado hablando varios aspectos, el origen, cómo se fundó, cómo era el mobiliario de una sinagoga, cómo eran los servicios de la sinagoga, y vamos a ver al apóstol en medio de la sinagoga. Bien, cuando alguien entra o entraba o entra ahora en una sinagoga, puede ser de dos clases. O eres una persona, estás familiarizado con la sinagoga y sus tactos, o bien eres una persona que eres un extranjero
y que no la conoces. Entonces, alguien que pertenece a la parte número 2, alguien que pertenece a la parte número 2, pues estaría a la expectativa de ser saludado por el que hemos hablado antes, por el diácono, podemos decir, para que lo entendáis los hermanos, que en hebreo es un samay, que es el que cuidaba los rollos de los pergaminos y demás, y bien, parece que estamos teniendo unos pequeños dificultades con las líneas del internet, pero vamos a esperar que hasta que termine el programa todo vaya saliendo bien. Rogamos disculpéis si hay alguna interrupción. Nuestro hermano Ángel está ahí al borde de esta nave dirigiendo todo para que todo salga bien. Bien, decíamos que alguien que es un extranjero, que no es habitual para la sinagoga, pues estaría a la expectativa de ser saludado por el principal de la sinagoga, le entregaría un libro de oraciones, que ya estaría abierto en la página correcta, le mostraría el lugar si quiere ponerse un manto de oración, un taliz, y podría ponerse uno, y lo sentaría en un sitio adecuado. Pero si alguien ya no es un extranjero y es un habitual en la sinagoga, por otro lado, como sería el apóstol Pablo, pues veríamos que si entráramos con él, él caminaría derecho a tomar pues el libro y a tomar la escritura, y se buscaría la página el mismo y el rollo, él mismo, y él mismo ya traería su taliz y pronunciaría los saludos tradicionales al principal de la sinagoga y ocuparía su lugar. O saludaría al rabino o a cualquier persona al pasar en dirección a el lugar donde él se iba a sentar. Quizás sería invitado para leer ese día la Torá o para dirigir a veces alguna porción de las oraciones. El apóstol Pablo estaba pues en esta categoría. Pablo supo que él podría ir donde quería, en el mundo donde había judíos, encontrar la sinagoga y sentirse como en su casa. Él en una sinagoga se sentía como en su casa. No se sentía extraño ni tenía que esperar a que nadie viniera a saludarle, sino que él, como judío, él en su sinagoga se sentía como en su casa. Era el lugar de la casa de Dios, por otro lado. Como un estudiante de Gamaliel en Jerusalén, es concebible que miembros de la sinagoga sabrían su nombre o habrían escuchado algo acerca de él. Pablo ciertamente habría tenido la estatura y el porte y quizá la reputación, hablo en términos de ser discípulo de Gamaliel, que provocaría que la gente lo invitara a participar o a enseñar en las sinagogas. Con este contexto en mente, echemos ahora una mirada a qué hizo Pablo verdaderamente en las sinagogas que él visitó durante el curso de su ministerio. Bien, pues apenas antes de su encuentro con Jesús, Pablo estaba de viaje a Damasco con cartas del sumo sacerdote para las sinagogas de esa ciudad de Damasco, que le autorizaban para detener a cualquier seguidor en Jesús o en Yeshua que se encontraran allí y traerlo a Jerusalén. Hechos 9 del 1 al 2. Él aparece haber estado involucrado en algún puesto oficial como representante del establecimiento en Jerusalén y no meramente como un fanático. Aún en su persecución a los creyentes, él vio que la sinagoga era el lugar para comenzar. Poco después, Pablo o Saulo había encontrado a Jesús. Él acudió a la misma sinagoga de Damasco y comenzó a proclamar a Jesús como el Hijo de Dios. Hechos 9:20. Este repentino cambio desconcertó, por supuesto, a los judíos creyentes y también a los creyentes. En Damasco y posteriormente en Jerusalén, ellos sospecharon que Saúl estaba tramando algo. Hechos 9:26. Aún hoy, cuando oímos de un judío religioso que profesa la fe en Jesús, nuestra alegría se templa con el cuidado, debido a que muchos han fingido creer para encontrar y perseguir a los seguidores judíos en Jesús. Pero este no era el caso de Pablo, que llegó a ser rápidamente poderoso abogado en Jesús, sufriendo amenazas de muerte de parte de judíos
los apóstoles pensaron que lo mejor era enviarlo a su hogar, en Tarso, por una temporada hasta que su tiempo para el servicio llegara. Hechos 9, de 28 al 30. Bien, más adelante, cuando Bernabé ve cómo los gentiles habían comenzado a venir a Jesús en Antioquía, él viaja a Tarso para conseguir a Pablo y traerlo a Antioquía, donde ellos enseñaron a los creyentes. Era en Antioquía que el Espíritu envió a Bernabé y a Saulo en su primera misión a Asia Menor. Desde el principio era la práctica de Pablo, en donde quiera que él viajaba, ir directamente a las sinagogas para proclamar las buenas nuevas del Evangelio allí primero. En la mayoría de casos, él encontró una audiencia dispuesta y sensible, pero no sin oposición y a menudo violenta. El relato de la experiencia que tuvo Pablo en Antioquía de Pisidia, Hechos 13-14, nos proporciona algunos detalles de por qué Saúl fue invitado a hablar. En Hechos 13-15 se nos dice que después de que la Torá y los profetas fueron leídos, los gobernantes de la sinagoga pidieron que ellos dieran una palabra de ánimo a la gente. Como hemos visto, esta práctica había sido completamente normal y esperada en tal caso porque era algo habitual en la sinagoga. Un visitante de Jerusalén, quizás conocido por los líderes locales o quizás no, habría recibido rutinariamente tal bienvenida. O cómo nos gustaría saber cuál pasaje de la Torá fue leído en esa mañana del sábado, cuando el gran Saulo de Tarso construyó su mensaje. A este escritor, a este predicador, queremos decir, le motivaría leer este mensaje que acostumbraba él a leer en su habitual visita a las sinagogas. Bien, allí en Antioquía estábamos hablando, así como en otras ciudades, en sus viajes, Pablo no encontró solo a judíos, sino también a conversos devotos y temerosos de Dios. Aquí queremos hacer un punto de reflexión, porque cuando debemos a temerosos de Dios, para muchos, o quizá para algunos, o quizá para no tantos, pasa desapercibido. Esta palabra temerosos de Dios no es lo mismo, este punto, para el pueblo judío que para los gentiles. Tenemos que decir al respecto, tenemos que hacer una puntualización y vamos a hacer aquí un alto para hablar de estos que eran, que también estaban en la sinagoga, pero que no eran judíos, sino que eran temerosos de Dios. Había dos clases de temerosos o prosélitos. Serán llamados los prosélitos de la puerta y los prosélitos de justicia. Cuando un judío habla que alguien es judío, se está refiriendo a una persona que, habiendo nacido de madre judía, es decir, de vientre judío, ha sido circuncidado conforme al ritual establecido por la ley de Moisés. Es por esto que a los verdaderos judíos se le molesta enormemente la cantidad de personas que se judaizan sin realmente tener idea de lo que están haciendo. Bien, si un gentil se acerca a un rabino judío y le dice quiero convertirme en judío, lo más probable es que primeramente el rabino analice el por qué quiere hacerse judío y que se lo explique. Tras un minucioso estudio del tema por parte del rabino, que no es necesario que se circunde ni que guarde los más de 600 mandamientos que todo judío debe guardar, estoy hablando dentro del judaísmo, según la ley de Moisés, sino que le basta para agradar al Dios de Israel el cumplir lo que los judíos llaman las 7 leyes de Noé, que enseguida analizaremos, y pase así a convertirse en un noégida o prosélito de la puerta, a diferencia del que, siguiendo adelante por razones que sean y desea profundizar más, desea pertenecer al 100% al pueblo de Israel y circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés, al que llaman prosélito de justicia. Insisto que
prácticamente estoy seguro que un rabino primeramente tratará de hacer notar al gentil que no es necesario de ningún modo circuncidarse, ni comer, por ejemplo, kosher ni ninguna otra cosa, sino guardar las 7 leyes de Noé. Bien, estas 7 leyes de Noé son 7 leyes que la tradición judía, basada, por supuesto, en las Escrituras, dice que deben ser guardadas por los gentiles. Los gentiles son personas de madre no judía y que no han ingresado por el ritual correspondiente al judaísmo, pero que quieren servir a Dios sin necesidad de guardar la Torá de Moisés. A estos gentiles se le llama en el Nuevo Testamento, como hemos dicho, prosélitos. Pueden ser prosélitos de la puerta, los que guardan las 7 leyes de Noé, o prosélitos de justicia que al final se circuncidan, o como hemos leído ahora en Hechos 13, temerosos de Dios. El judaísmo los llama noágidas de Noé, o prosélitos de la puerta, o simplemente temerosos de Dios. Como hemos dicho, el judaísmo en general distingue entre los llamados prosélitos de la puerta, que se limitan a guardar las 7 leyes, y los prosélitos de justicia, que dan el paso de circuncidarse y realizar otros rituales y pertenecer así plenamente al pueblo de Israel. En el caso del Nuevo Testamento, el centurión, de hecho, dice: un centurión llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana piadoso y temeroso de Dios. Este temeroso de Dios era pues un prosélito de la puerta, es decir, un hombre que guardaba las 7 leyes de Noé, aunque no estaba circuncidado. Es un prosélito de la puerta. Mientras que otro que encontramos en Hechos 6:15, Nicolás, dice, prosélito de Antioquía, dice, sería un prosélito de justicia, circuncidado, porque si no, no hubiese tenido siquiera acceso al templo de Jerusalén, donde los primeros judíos cristianos se congregaban, y guardador de la ley de Moisés. Esto que a nosotros como gentiles se nos escapa, para un judío que lee el Nuevo Testamento es algo muy claro y muy absoluto, pues forma parte de su vida, de su cultura y de su ser cotidiano. Es evidente, claro y sencillo. ¿Y cuáles son las 7 leyes de Noé? Las 7 leyes de Noé son estas: no adorar a dioses falsos, no blasfemar, no asesinar, no robar, no mantener relaciones ilícitas, no fornicar, no comer carne animal o sangre con vida, y promover el juicio, la justicia y la verdad. Bien, estas leyes fueron dadas antes que la ley de Moisés. ¿Y por qué se llaman noágidas? Porque fueron dadas a Noé. Entonces, como la ley fue dada al pueblo de Israel y estas leyes anteriormente fueron dados a Noé y a su descendencia, se dice de que aquellos que no eran judíos se les pedía no circuncidarse, sino solamente guardar estas 7 leyes. Según la tradición judía, 6 de estos 7 mandamientos habían sido dictados a Adán, aún estando en el jardín del huerto del Edén. Hoy, los judíos ortodoxos no creyentes en Jesús piensan que si un gentil quiere agradar, o un no judío quiere agradar al Dios de Israel, basta con cumplir los 10 mandamientos y estas 7 llamadas leyes de Noé, que al parecer en la época de Jesús se discutía cuál era el número de estos mandamientos, si eran 6, 4 o 7. Ya sabemos la polémica que cuando los de la circuncisión escucharon que en la casa de Cornelio los gentiles también habían recibido el Espíritu Santo y Pedro había predicado en casa de gentiles, hubo tal revolución en la iglesia que se tuvo que hacer el primer concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. No fue, hermanos, poca fuerte la disputa, podemos leerlo en el capítulo 15 del libro de los Hechos, que el mismo apóstol Pedro a testificar, y fue grande la disputa, tanto los de la circuncisión, que obligaban a todos los gentiles a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Y no era suficiente testimonio de que el Espíritu Santo los había bautizado. Bien, para saldar magistralmente todo este gran tema, Santiago se levantó como columna en la iglesia y zanjó con esto de lo que estamos hablando hoy,
con estas leyes de Noé zanjó el tema y que se les mandaba que se guardaran de la fornicación, de los ídolos, del aguado y de comer la sangre. En la época del Señor, aquí en el judaísmo estamos hablando el judaísmo posterior al segundo templo, pero en la época de Jesús se decía estos 4 mandamientos eran lo que los gentiles que querían entrar dentro de la congregación de Israel tenían que guardar como mínimo, guardarse de sangre, de ahogado, de ídolos y de fornicación, porque si el Espíritu Santo había dado testimonio que había caído sobre ellos, no eran ellos nadie para impedirles a guardar mandamientos, como decía Santiago, de la ley, que ni tan siquiera ellos ni sus padres habían podido guardar. Bien, ahora por esto es que entendemos quién eran los temerosos de Dios y quién eran, por así decirlo, los prosélitos. Ahora bien, como estamos diciendo, en Antioquía 16, en Antioquía de Pablo no encontró solo a judíos, sino también a estos que hemos hablado en la sinagoga, prosélitos de la puerta y prosélitos de justicia, que eran del centurión. Bien, seguimos en el programa. Estamos teniendo hoy algunas dificultades con las líneas, espero que nos sepáis disculpar y creo que se nos está escuchando ahora bien. Hemos tenido una interrupción, que ahora se esté escuchando bien. Si así no es, pues nuestro hermano Ángel, que está en el control, que está dirigiendo hoy esta nave, que parece que tenemos una poquillita de más. Bueno, parece que estamos teniendo algunas dificultades. Espero que sepáis disculparnos. Estamos acercándonos al final del programa y vamos a hacer este programa en 2 partes.
De todo lo que tengo, nada es mío. Es un regalo del Señor. Bien, pues estamos teniendo algunas dificultades a estos últimos minutos del programa de hoy y no queremos interferir y entrecortar las enseñanzas de la palabra del Señor, así que como nos quedan solamente unos minutos, vamos a utilizarlos para despedirnos y la próxima semana pues seguiremos, todavía tenemos para bastante más, incluso para hacer un programa entero. Lo haremos en la próxima semana, seguiremos con el tema de la sinagoga, el apóstol Pablo, seguiremos hablando también de los gentiles en la sinagoga y cómo el mensaje del Evangelio revolucionó completamente la sinagoga y el lugar tanto de los gentiles en la sinagoga y los judíos, a que ya no había prosélito de la puerta, prosélito de justicia, sino que ahora iban a ser uno en Cristo Jesús. Bien, deseo que todos ustedes esta enseñanza, hermanos y amigos que nos escuchan cada semana, cada día, en esta vuestra radio, Radio Alabanza, en el dial 107.9 de Asturias, en Oviedo, y también por internet, quiero mandaros desde aquí una bendición y el deseo de que el Altísimo, el Dios de Israel, nuestro Señor Jesucristo os alcance y que os acerquéis cada día a esta vuestra emisora, a la palabra santa de Dios y a Dios que aporta la luz para que su entendimiento brille en nuestros corazones. Así que mi deseo, vuestro hermano Miguel de Madrid, es que esta enseñanza os haya sido de bendición, de provecho. Agradecer al hermano Ángel, que ha hecho verdaderos esfuerzos hoy para que la comunicación saliera bien, fluida y clara. Y desde aquí, hermanos, pues nos despedimos hasta el próximo miércoles, si así lo queréis, a las 5 de la tarde en esta vuestra emisora Radio Alabanza. Que Dios os bendiga, de vuestro hermano Miguel de Madrid. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Seguiremos compartiendo la sinagoga. Que Dios os bendiga a todos.